Buenos días, mucha atención. A esta hora actualizamos para ustedes todo lo relacionado a lo más reciente que se sigue conociendo de ese fuerte sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter que se sintió en el sur de México en la madrugada de este viernes. Se sintieron más de 90 réplicas. Nuestra corresponsal Lisset Coelho allí en México. Estaremos con ella en unos cuantos minutos para que nos cuente cómo están las cosas a esta hora. Por lo pronto, allí tenemos imágenes de lo que sucedió en la madrugada de este viernes, de cómo reaccionaron las personas. Saludo a mi compañero de transmisión a esta hora, Giovanni Celis. Buenos días. Hola, Paula, buenos días. El terremoto de anoche que se sintió en México, dicen las autoridades que es el más fuerte que se ha registrado en ese país en los últimos 100 años. Fue superior en intensidad al terremoto que se dio en el año 1985. La hora exacta de ese terremoto fue las 11:49 de la noche. Ha dejado más de 20 muertos registrados oficialmente, Paula, pero puede que sea mucho mayor. 2 personas muertas en Tabasco, 7 en Chiapas y 23 en Oaxaca. Esto lo confirmó el gobernador Alejandro Murat a la cadena mexicana Televisa. El presidente Peña Nieto ya se refirió a los sucesos, dice que fue un terremoto más fuerte de los últimos 100 años y activaron por algunas horas la alerta de tsunami. En este momento, la zona del terremoto se encuentra sin luz. Por eso es que los equipos de socorro que están tratando de reportar están con dificultades para dar los datos oficiales. Pues Giovanni, mire, la verdad es que no deja la naturaleza de sorprendernos todo esto que hemos tenido que vivir recientemente con los huracanes y ahora esto que sucede en México. Establecemos a esta hora contacto telefónico con Lisset Coelho, corresponsal de nuestra cadena aliada en México 1 TV, quien se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. Lisset, buenos días, si le podemos llamar así. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora en el lugar en el que usted se encuentra. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula, Giovanni. Pues en estos momentos comentarles que ha sido la noche más larga que se ha sentido aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México, después de este sismo que tuvimos de 8.2 grados de magnitud y que tuvo pues epicentro precisamente aquí en el estado de Chiapas, en las costas, en un municipio llamado Pijijiapan. La gente se encuentra todavía panicada. Por la noche y por la madrugada que pudimos hacer un recorrido, la gente no quería meterse a sus casas a dormir debido al pánico que sentían pues todavía por estas réplicas que se han estado sintiendo. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, son 185 réplicas que se han tenido después de este sismo que ha sido pues el más fuerte que ha tenido el estado de Chiapas en su historia. En 1902 se tuvo un sismo similar aquí en Chiapas de 7.9 grados de magnitud. Y bueno, hasta este momento, nunca antes en nuestras vidas habíamos sentido un sismo de este tipo. Hasta este momento, las autoridades de protección civil nos informan que hay 7 personas fallecidas. Lamentablemente se encontraban durmiendo cuando pues las bardas cayeron sobre ellas. Los municipios se están haciendo recorridos por parte de las autoridades. Son 122 municipios los que hay aquí en el estado de Chiapas y todos se encuentran dañados. Se suspendieron las clases de manera de emergencia. Se tomó esta medida el día de ayer por la noche que sesionaron las autoridades en la Casa de Gobierno de acá del estado de Chiapas. Y bueno, hasta este momento continúa este sismo, continúan las réplicas, continúa temblando. La gente cada que siente estos pequeños movimientos Lisset, se asusta, sale de sus casas pues todavía con este pánico. Lisset, ¿qué pasó con la alerta de tsunami que se había emitido una vez ocurrió este movimiento telúrico? ¿Ya se levantó o la alerta de tsunami continúa? Ya se levantó la alerta de tsunami hasta el día de hoy, alrededor de las 5 de la mañana, ya se había retirado. Sin embargo, de manera preventiva se evacuaron a las personas que viven en la costa de Chiapas y las ubicaron en algunos refugios temporales. Esto como medida de prevención porque pues estaba emitida esta alerta. Hasta este momento pues ya está más tranquila la situación en la costa. Sin embargo, pues ya amaneció, entonces se están viendo los daños verdaderos que dejó este sismo de 8.2 y van a continuar lamentablemente las cifras tanto de viviendas dañadas
de personas que todavía están desaparecidas, que no han podido localizar a sus familias, pues en muchos municipios se quedaron sin energía eléctrica. Prácticamente lo único que tenían para comunicarse era un teléfono celular y bueno, pues ahora no pueden hacerlo. Es todavía mucha la desesperación que tiene la gente aquí en Chiapas y bueno, pues todavía, les repito, pues se van a ir viendo más daños a lo largo del día. Hola Lisette, buenos días, te saluda Giovanni Celis desde Colombia. Lisette, ¿tú vives allá en el sitio del terremoto? Así es, Giovanni, muy buenos días. Nosotros vivimos exactamente en donde fue este terremoto que en verdad nos sorprendió a todos. Prácticamente duró más de minuto y medio este sismo de 8.2. La gente pues corría apanicada saliendo de sus casas. Es algo inexplicable, Giovanni, que no puedo ni siquiera como periodista comentarte qué fue en ese momento. Se te olvida la profesión y pues entras en pánico con tu familia, con los pequeños que están en casa. Lamentablemente en un municipio, pues 2 pequeñitos que fallecieron precisamente por estar dormidos y que se les sorprendió este sismo. Y te repito, ahorita la gente sigue todavía con mucho pánico. Los hospitales, de hecho, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los pacientes tuvieron que salir a los pasillos a dormir con sus colchones porque tenían miedo de regresar a las habitaciones en donde están hospitalizados. Es un caos todavía que se tiene aquí en Chiapas y bueno, pues ya se van a empezar a instalar algunos centros de acopio para la ayuda de ser posible que se va a enviar aquí a Chiapas, porque prácticamente hay hasta este momento el corte 350,000 personas afectadas. Sin embargo, este fue un corte preliminar que se tuvo por la noche. El día de hoy, pues las autoridades ya van a seguir actualizando las cifras, Giovanni. Lisette, ¿cuáles son las indicaciones que les han dado no solamente los cuerpos de socorro, sino las autoridades encargadas en estos casos? Porque usted ya no lo decía, más de 185 réplicas y se espera que estas réplicas continúen. ¿Qué le han dicho a las personas cuya la estructura de sus casas pues no se ha derrumbado, se ve que está bien, deben salir de ellas, pueden quedarse en sus casas? ¿A dónde deben acudir? Las autoridades pues ya establecieron un protocolo después de un sismo de esta magnitud. Ya se tienen instalados recursos temporales a lo largo de toda la geografía chiapaneca. Las principales recomendaciones que le están dando a la ciudadanía es primeramente que verifiquen las estructuras de sus viviendas y posteriormente las autoridades, en la medida de lo posible, pues van a estar atendiendo también principalmente las más afectadas. Y bueno, lo que están también emitiendo como recomendación es tener una mochila de emergencia. Prácticamente pues muchas personas no tenemos esa medida de prevención hasta que nos pasa uno de estos fenómenos naturales y pues nos están pidiendo meter papeles importantes, una linterna, agua, entre otros productos. Y bueno, nos comentan que no se debe de tener este pánico por estas réplicas. Sin embargo, pues eso es prácticamente imposible pedírselo a la ciudadanía que todavía se encuentra pues muy asustada por este sismo. Lisette, quiero pedirte un favor. ¿Por qué no nos describes qué es lo que hay a tu alrededor? Cuéntanos si ves destrozos, si ves viviendas que se han venido abajo. Las señales que tenemos, la prensa internacional, son muy pocas. Han llegado algunas de las agencias internacionales como Reuters, pero son imágenes de la noche, del momento en el que sucedió el terremoto. Haznos tú una descripción de lo que estás viendo alrededor. Hay casas que prácticamente no lograron derrumbarse. Hay muchos techos caídos. Acá en el estado de Chiapas, el tipo de vivienda es de un material que no es el cemento, que es fijo, sino es un material conocido como adobe, que es como tierra con agua. Muchas casas antiguas, precisamente aquí en el estado, se vinieron prácticamente abajo. Hay escombros por todas partes, vidrios rotos en los edificios, en los establecimientos como las farmacias o los centros de autoservicio. Todos los productos están pues, en el suelo, que ya las personas que venden en estos lugares tampoco quisieron entrar por el pánico. En las casas particulares, en su casa que tienen aquí en Chiapas, pues prácticamente todas las recámaras están devastadas, todos los vidrios están en el piso todavía, artículos que uno pues tiene como en unas alacenas, pues prácticamente todo está derrumbado.
Afortunadamente no hay casos que se encuentren aquí, sin embargo, hay muchos municipios y en este lugar en donde nos encontramos, pues también se está viviendo toda esta tensión, principalmente en algunas colonias de acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la antigüedad que tenían, y les repito, pues como nunca habíamos sentido un sismo de esta magnitud, muchas casas no resistieron, muchos edificios nuevos también no resistieron, y bueno, pues es la verdad devastador el asunto, es prácticamente algo poco fácil de describir, pero sí hay mucha gente dañada y sobre todo las estructuras que están prácticamente cuarteadas a la mitad, partidas a la mitad, como si las hubiésemos cortado con un cuchillo justamente por la mitad, y la gente pues está todavía revisando las viviendas para saber si pueden entrar o mejor acuden a un refugio temporal. Lisset, te pregunto por ti, tu familia, tú, ¿cómo estás? ¿Has podido tener contacto con los tuyos? Sí, gracias por preguntar y gracias a Dios yo estaba en casa con mi familia. Sin embargo, pues nosotros tenemos a una persona que cuidamos que es mi abuela, ya grande, y pues es impotencia de no poder sacarla de la cama para la calle por el sismo que se sintió. Y bueno, pues lo único que hacíamos era más que nada rezar y encomendarnos a Dios de que terminara, porque te repito, fue más de 1 minuto y medio que estuvo con esa intensidad. En ningún momento bajó la intensidad de este sismo. En otras ocasiones habíamos sentido sismos, porque recordemos que en Chiapas convergen 3 placas tectónicas y la falla de San Andrés. Era algo habitual para nosotros, sin embargo, nunca de esta magnitud. Fue la noche más larga de mi vida, Giovanni. Nunca me había tardado tanto en amanecer. Y bueno, pues finalmente vimos la luz del sol y prácticamente pues una esperanza de ver pues cómo quedó la ciudad. Sin embargo, pues también a la vez la tristeza de ver tantos casos y tantas familias afectadas. Pues bien, escuchan ustedes a esta hora a Lisset Coelho, nuestra corresponsal de la cadena aliada en México 1 TV. Ella se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, México, contándonos cómo está la situación a esta hora y las difíciles últimas horas también que han tenido que vivir a causa de este terremoto. Lisset, muchísimas gracias. Gracias también por informarnos en medio de tanto caos. Era importante para nosotros como colombianos, que siempre estamos bastante atentos a lo que pasa con el pueblo mexicano, un pueblo que sentimos muy cercano con esta difícil situación. Gracias y más adelante regresamos con usted. Bien, creo que gracias, muy buenos días. Muy bien, Lisset, muchísimas gracias, Giovanni. Paula, es que están pasando cosas muy delicadas en la región. No solamente estábamos viendo lo que pasa en México, en este momento las evacuaciones de Miami por el huracán que va en camino, el huracán Irma, están impresionantes. Como no hay bombeo de gasolina tampoco desde Texas hacia Miami, los recorridos que suelen ser de 3-4 horas están pasando a ser de 24 horas. Los reportes, ahora vamos a tener un reporte con nuestra editora internacional del paso del huracán por las Bahamas y que ya se dirige a Miami. Esta noche estará tocando tierra en Miami. Sí. Entonces, son fenómenos naturales muy seguidos en una misma zona. Tenemos el terremoto y 3 huracanes más sobre el Caribe. Mire, he tenido la oportunidad de hablar con personas que se encuentran en Miami en este momento tratando de salir vía terrestre, vía aérea. Ya están restringiendo los vuelos cada vez más y me cuentan que la situación de desesperación y de pérdida de control de las personas que no han podido salir de la zona de Miami está tomando un grado cada vez mayor. No es para menos, usted ya lo decía, la naturaleza nos está sorprendiendo, no para bien. Y vamos a estar atentos a lo que vaya a pasar allí. Vamos a comenzar ya en unos cuantos segundos nuestra transmisión dedicada a ese tercer día del Papa Francisco aquí en Colombia, pero no por ello vamos a dejar de informarles qué pasa con el huracán Irma y qué pasa con la situación en México después de este fuerte terremoto que se ha registrado en la madrugada de este viernes. Gracias por seguir con nosotros y ya empezamos en segundo la transmisión con el Papa Francisco.